técnica y, por supuesto, liberal, que el actual gobierno, además, defendió durante mucho tiempo en campaña, que plasmó no en uno, en 3 planes de campaña registrados ante el Consejo Nacional Electoral, y que hoy, con este proyecto, traiciona lo que había defendido tantos años, que hoy, con este proyecto, traiciona a la clase media y a la clase profesional que le dio el voto en la primera vuelta, ese 18% que permitió la victoria final. Sí, señores asambleístas, yo estuve, como muchos de ustedes, en un camión haciendo campaña con las personas que están actualmente en el gobierno. ¿Y saben cuál fue la consigna? En todos los recorridos: vamos a salir del subdesarrollo y de la crisis sin subir impuestos, sin subir un solo impuesto, no más impuestos, decía la gente. Y ese fue el compromiso que tuvimos en campaña. Y para mí y para otros asambleístas que están en este pleno, la palabra se cumple, no se traiciona. Y me daría vergüenza a mí verles a la cara a mis votantes de Tungurahua y decirles: perdón, les prometí y les dije una cosa, pero hoy tengo que hacer otra. Si la política tiene que ser el engaño y la mentira, entonces mejor dediquémonos a otra cosa. Siempre voy a reconocer algo en la izquierda. En el tema de impuestos, lo que la izquierda dice en campaña cumple cuando es gobierno, y con creces. No se guardan jamás los postulados de que van a subir impuestos, lo dicen, y cuando están en el gobierno lo hacen. Pero jamás pensé que un gobierno que tenía otra orientación, que debía tener otro destino, se contradiga y caiga en la incoherencia. ¿Y cuál es la justificación? Las maltrechas finanzas públicas y el ansiado equilibrio fiscal. ¿Pero acaso esto no se sabía antes de mayo del 2021? ¿Acaso esto apareció por magia recién el 24 de mayo en el Ecuador? ¿Acaso no pasaron más de 10 años trabajando en un plan de gobierno que sabía precisamente que esta era la situación del Ecuador? ¿O es que acaso siempre supieron que eran promesas vacías que no se iban a cumplir? ¿Por qué desde el principio no se pensó en un ministro de Economía liberal para liderar el Ministerio de Economía? ¿Por qué desde el principio fue un ministro de izquierda, keynesiano y completamente FMIcista el que iba a estar liderando la política económica del gobierno? ¿Acaso hubo un plan escondido que ni siquiera nos revelaron a quienes fuimos sus aliados en algún momento en la campaña? Es que no dimensionamos, señores asambleístas, el impacto y el significado político de lo que aquí se está proponiendo. Impuesto al patrimonio, consigna de la izquierda local e internacional durante muchísimos años. Impuesto al progreso, impuesto al éxito, impuesto al trabajo, sin la diferenciación de quien tiene patrimonio pero no tiene ingresos, sin diferenciar el tema rural del tema urbano, de aquel que puede tener una producción o una hacienda pero no tiene liquidez y que con esto va a tener que ir al banco a pedir un crédito para pagar el impuesto. Es que solo es temporal, nos dice, solo es temporal. Milton Friedman tenía una frase que se aplica cada vez y con cada gobierno: no hay programa más permanente que un programa temporal de gobierno. Ya nos pasó. En el tema del terremoto, impuesto temporal. En el tema de la pandemia, impuesto temporal. Y hoy, por el tema de la vacunación, impuesto temporal. La misma lógica y el mismo discurso. Que además será poco técnico, porque las grandes empresas y los grandes patrimonios, en lo que puedan, trasladarán esos costos a los bienes y servicios que dan. Es decir, los ciudadanos que compran y que consumen son los que van a terminar pagando esta factura. Impuesto a la transferencia ocasional de inmuebles. Ya lo quitaron en este proyecto, pero en el primer proyecto en el que se cayó estaba en el texto. ¿Por qué de una vez no proponemos, como pasó antes, subir el impuesto a la plusvalía al 75%?
No nos acordamos que por eso también se rebeló gran parte de la población cuando dijeron basta. Y por último, eliminación de deducciones y exenciones a la clase media y a los profesionales. No importa cómo se mueva la tabla, señores. Además, ya sabemos que en el veto vendrá la posición del proyecto inicial. La clase media ya sabe que va a ser la que aguante todo el peso de esta reforma, porque ahí está la plata, señores. Ahí está la plata. El dinero está en aquellos profesionales, empleados públicos o privados, o pequeños emprendedores que no tienen $10,000 para pagar una estructura legal mensual que les permita pagar pocos impuestos. No tienen salida. No tienen salida. Y son ellos precisamente los que necesitan las deducciones por vivienda, por educación, para de alguna manera aliviar sus gastos mensuales. ¿Por qué tienen ellos entonces que pagar todo el peso de esta reforma? Porque si revisamos la tabla, porque la tabla es muy clara, aquel que gana $100,000 al mes y por ende 1.200.000 al año tiene ingreso gravable, más bien dicho, sufre un pequeño incremento que nos llega al 2%. Pero toda la clase media que va desde los $2,000 hasta, por supuesto, los $4,000 o $5,000, tiene un incremento que supera el 600%. Entonces, se sabe de dónde está la plata, se sabe a dónde va la reforma. Pero ¿por qué tienen que pagar ellos este costo? Por la factura de las vacunas. 950 millones les costó hasta el momento el tema de las vacunas. Solo en este año y de manera extraordinaria, el gobierno ecuatoriano recibió 957 millones en derechos especiales de giro convertibles en liquidez. ¿No cubría esto ya la cuenta de la vacunación? Hace pocos días, el FLAR desembolsó $308 millones para el programa económico, para inyectar liquidez. 1.265 millones. ¿Acaso esto no cubría ya el plan de vacunación y los gastos? Durante este debate y el próximo presentaremos también cómo se pueden optimizar en recursos públicos alrededor de 2.340 millones, reduciendo, sí, la plantilla del Estado, que no aguanta más, mejorando el tema de la deuda, mejorando el tema petrolero. ¿Acaso cuenta con 2 minutos de asambleísta, por favor? ¿Acaso no se pueden optimizar 1.435 millones con el sistema actual del CIMAR y el SIGEP, del SRI, que evita la subfacturación en IVA y en ICE? Ahí está la respuesta. Sin razón alguna se acaba de caer el sistema un mes antes de que asuma el gobierno. Entonces, salidas, señores asambleístas, sí hay. Entonces, no es por el tema de la vacunación, o es que en el fondo somos parte de un plan globalista de subir los tributos porque creen que en el Ecuador no se pagan suficientes impuestos, de estos fiscalistas globales que buscan tasas globales para agravar y para evitar que hayan países que puedan salir también del subdesarrollo. Jamás, señores asambleístas, un dólar estará en mejores manos que en el bolsillo de un ciudadano, no de la cuenta corriente de un Estado. No es un momento para subir impuestos. No es un momento para castigar a quienes emprenden, a quienes tienen ingresos, a quienes están en este momento con su peso despegando la economía incipiente. No se alejen, señores asambleístas, de su propuesta de gobierno. Gracias, señor presidente.